Estimados beneficiarios y participantes, somos los estudiantes del curso de Responsabilidad 6 de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Hoy le damos la cordial bienvenida a la charla informativa sobre derechos que tienen las personas con capacidades diferentes para hacer frente a las adversidades de la COVID-19. A continuación doy pase a nuestros expositores. Derecho que tienen las personas con capacidades diferentes para hacer frente a las adversidades de la COVID-19. Derecho a la información. Tienen derecho a ser informados de una manera adecuada y entendible respecto al COVID-19 y cómo cuidarse. Derecho a la salud, a que se les implemente espacios abiertos, limpios y desinfectados, evitando aglomeraciones de los lugares donde habitan, como hospitales, hogares, centros de ayuda, etc. Derecho a la educación. Tienen el derecho a recibir las clases virtuales e implementos necesarios que harán eficiente su aprendizaje, evitando de este modo algún retraso en su educación. Personas con capacidades diferentes consideradas como personas vulnerables. ¿Qué es población vulnerable? Son aquellos sectores o grupos de personas que por sus condiciones físicas, de salud, sexo, edad, se encuentran en condiciones de riesgo ante un posible contagio del COVID-19. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Personas mayores de 60 años, las personas con alguna discapacidad física o intelectual, o personas que sufrieran de enfermedades crónicas. Son especialmente vulnerables a los efectos del COVID-19. Grupos de discapacidad y riesgo. Las personas con movilidad reducida, las personas que tienen problemas para comprender la información o practicar medidas preventivas. Asimismo, las personas que de una u otra manera no pudieran comunicar los síntomas de la enfermedad. Funciones que realiza el CONADIS, Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. ¿Qué es CONADIS? El CONADIS es el órgano especializado en temas relativos a la discapacidad, con autonomía técnica, administrativa, de administración económica y financiera. El CONADIS cumple funciones como es el de formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de discapacidad. Además, dicta normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas nacionales y sectoriales en materia de discapacidad. También promueve y ejecuta campañas para la toma de conciencia respecto de la persona con discapacidad, el respeto de sus derechos y su dignidad, y la responsabilidad del Estado y la sociedad para con ella. Difunde además información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad. Presta apoyo técnico sobre cuestiones relativas a la discapacidad a los organismos del gobierno. Requerir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad a los organismos del gobierno. Y dirige el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. El CONADIS como organización es importante porque trabaja para fortalecer las bases de una sociedad para todos y todas, es decir, una sociedad verdaderamente inclusiva. Ley General de la Persona con Discapacidad. Ley número 29973. Esta ley fue promulgada el 13 de diciembre del año 2012. Tiene la finalidad de establecer el marco legal para la promoción, la protección y la realización en condiciones de igualdad de los derechos de la persona con capacidades diferentes, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. La presente norma legal brinda los mecanismos para evitar la discriminación en todas sus formas a las personas con discapacidad, y las instituciones encargadas de hacer cumplir la presente ley
son el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, el CONADIS, y el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS, siendo que el CONADIS ejerce la potestad sancionadora en el marco de lo dispuesto por la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Discriminación a personas con capacidades diferentes en el entorno laboral. Como bien sabemos, las personas con capacidades diferentes sufren todo tipo de situaciones discriminatorias cuando buscan integrarse en el mercado laboral, tanto para conseguir un empleo como en su promoción profesional, en la conciliación de su vida familiar y personal, en la adaptación del puesto de trabajo, en la movilidad, en la consideración de género y en los aspectos retributivos. La potestad sancionadora a cargo del CONADIS en el marco de lo dispuesto por la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala en su artículo 82 que las infracciones a la presente ley y su reglamento dan lugar a la aplicación de las siguientes sanciones: sanción de amonestación, suspensión temporal sin goce de haber por 1 mes, suspensión sin goce de haber hasta por 12 meses, destitución del cargo o multas. Asimismo, en el artículo 83 señala la aplicación de las multas de acuerdo a la infracción determinada. La multa a imponerse es la siguiente: infracciones leves de 1 OIT hasta 5 OIT, infracciones graves mayor a 5 OIT hasta 10 OIT, infracciones muy graves mayor a 10 OIT hasta 20 OIT. Finalmente, el monto recaudado por concepto de multas por el incumplimiento de la presente ley es destinado exclusivamente para financiar programas y campañas en beneficio de la persona con discapacidad, así como para la fiscalización de las obligaciones contenidas en la presente ley. Contrato de personal con discapacidad por parte de las empresas públicas. Las empresas privadas que tengan más de 50 trabajadores están en la obligación de contratar a personas con discapacidad en una proporción no menor al 3% del total de empleados. De no hacerlo, serán multados con hasta 57.000 soles según el reglamento de la Ley de la Persona con Discapacidad. Dicho reglamento precisa que el incumplimiento de la cuota de empleo de la persona con discapacidad sea el 3% del total de personal en el caso del sector privado y 5% en el caso del Estado. Tendrá una sanción de 12 a 15 unidades impositivas tributarias. Los empleadores privados están obligados a señalar si las personas tienen discapacidad o no en el registro de planillas electrónicas, donde la proporción de 3% de personas con discapacidad será verificada por el Ministerio de Trabajo de manera anual en el mes de enero. Finalmente, en nombre de todos los compañeros del curso de Responsabilidad Social 6 de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los beneficiarios y participantes de la charla informativa sobre derechos que tienen las personas con capacidades diferentes para hacer frente a las adversidades de la COVID-19, esperando que la información brindada sea de mucha utilidad. Gracias.